Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bienvenidos a la casa de Dios. Es un gusto que hoy estén aquí con nosotros, que nos acompañen. Dios es bueno, amén. Y su misericordia es para siempre, amén. Hay muchos milagros que Dios está haciendo en medio de la casa y le damos gracias al Señor. Milagros de sanidades de cáncer, milagros de sanidades increíbles. Le estamos dando gracias al Señor. Hermanos, hemos estado en una serie de enseñanzas acerca de la familia, una familia conforme al corazón de Dios, y hemos hablado muchos temas de cómo es la familia, de la honra que tiene que haber en la familia, de la gratitud que tiene que haber en la familia, y hoy yo les voy a traer un tema que no está lejos de todo lo que está pasando hoy actualmente, y es una familia que perdona conforme al corazón de Dios. Y vamos a hablar un poco del perdón. Y para hablar de eso yo quería darles de introducción algo que a mí en realidad me tocó mucho. Yo sentí mucho dolor a causa de esto, y es lo que pasó con este muchacho Marco Calzada, ¿verdad? Que fue asesinado. Y yo siento como el diablo se ha enceñido en este tiempo para destruir a nuestros jóvenes, muchos porque están en pandillas, pero otros que mueren a causa de esta violencia, ¿verdad? Y cómo ha venido el enemigo de verdad a meterse en las casas, a traer pleitos, divisiones, contiendas, violencia, agresión. Y yo estoy hablando también de las casas de los cristianos, yo no estoy hablando solo del mundo, estoy hablando de nosotros como cristianos, cómo hay tanta falta de respeto, cómo peleamos delante de nuestros hijos, cómo traemos división, cómo los hijos están muchos hoy en depresión, están muchos pasando hasta ganas de suicidarse. Entonces trae mucho dolor a la familia, y creo que este tema puede ayudarnos como familia a lograr de verdad ser una familia conforme al corazón de Dios. Y este muchacho, ¿verdad?, que fue asesinado, seguro todos lo oyeron porque salió en la tele, ¿verdad? Yo no sabía bien cómo había muerto, pero sí sabía que había sido a causa de apuñalamiento. Pero la muchacha de mi casa me dijo: doña Jenny, viera qué feo murió este muchacho. Y yo le dije: ¿cómo? Y me dice que él iba caminando, atrás venían los ladrones, los muchachos, cuando a él lo rodearon, él inmediatamente dio lo que tenía, se quitó el teléfono, el dinero, todo se los dio, y él siguió caminando. Pero de un pronto uno de los muchachos se volvió y corrió hacia él, lo agarró por el pescuezo y empezó a apuñalearlo, pero no lo apuñaleó una vez, hermanos, dice que lo apuñaleó varias veces, que le metía el cuchillo, se lo metía, y ella me decía: viera, doña Jenny, cómo se ciñó ese muchacho, cómo le daba con un odio, con un resentimiento, con una amargura, y entonces el muchacho en ese momento se puso las manos en el estómago, y caminó unos cuantos pasos hasta que a la vuelta ya el muchacho cayó. Y a mí esto me ha traído tanto dolor. Primero por el muchacho que lo mató,
porque cuando este muchacho lo mató, ¿qué había en el corazón de ese muchacho? ¿Qué era ese odio, ese rencor, esa amargura? ¿Qué había vivido ese muchacho en su casa? ¿Cuántas veces seguro una familia tal vez desintegrada, en una zona vulnerable donde tal vez había aprendido todo eso a matar, o había odiado a su padre, o tal vez su padre lo había abandonado, su madre lo había agredido, o sea, algo que él traía un gran odio hacia alguien, ¿verdad? Y también el dolor de la familia. Qué dolor, hermanos, qué dolor. Ya es doloroso que se le muera un ser querido, pero qué dolor debe sentir alguien cuando se le muere de esta manera y tan joven. Y la manera en que murió, de sufrimiento, que tal vez quedó ahí solo, que nadie lo recogió, que lo tuvieron que ir a recoger a la morgue, la mamá. Entonces a mí eso me ha impactado, ver ese dolor. Pero ¿sabe qué me impacta más? Cómo respondió la familia de este muchacho. Y ellos le escribieron una carta al presidente, y esta carta decía así, yo copié nada más unas partes, pero me impactó tanto. Decía: estamos sobrecogidos y devastados. El presidente les mandó una carta y ellos se la contestaron, y dice: estamos sobrecogidos y devastados por esta pérdida tan dolorosa. Se quedan cortas las palabras, nadie puede expresar lo que estamos viviendo. Sin embargo, Dios nos ha regalado la gracia, dice. Agradecemos a todo, bueno, le agradecen al presidente, y después le dicen, y a todo nuestro pueblo, y le pedimos, presidente, que proteja a nuestros jóvenes. Para ello le pedimos que nos ayude a impulsar una corriente de amor y de reconciliación, de amor y de reconciliación. Oiga esto, nosotros somos una familia misionera. Marco también formaba parte vitalmente. Y con nuestras hijas nos estamos trasladando a vivir a Los Guidos. Es una familia que es solvente, pero se van a trasladar a vivir a Los Guidos para apoyar la misión que allí estamos realizando. Decisión que por supuesto no solo la tomamos nosotros, sino que ahora vamos a reforzar, no solo mantenemos eso, sino que vamos a reforzar, entre otras cosas, esta misión que está orientada a los jóvenes envueltos en un entorno de vulnerabilidad, sean amados desde la infancia. Estos jóvenes, hermanos, que hoy viven en ese entorno, que sean amados, dice, que sean amados desde la infancia, dotados de estabilidad y las oportunidades necesarias para que nunca tengan que sumergirse en violencia. Hermanos, ¿cuántos jóvenes hoy y de la casa no han sido amados en su infancia? Por un padre, por una madre. ¿Cuántos no han sido dotados de estabilidad? ¿Cuántos no han tenido las oportunidades para no sumergirse en la violencia? Porque tanto es violencia matar, como gritar, como agredir, como faltar el respeto. Pero ellos dicen, el amor es el fuego que ilumina el mundo. Y es el único capaz de vencer la raíz de la violencia, el odio y la injusticia. Que es cierto, solo Dios puede sacarnos de ese lugar. Solo Dios puede darnos la fuerza para perdonar. Solo Dios puede quitar en nosotros esas raíces de amargura, de violencia que tenemos, porque Dios es amor. Y dice ellos al final: ayer pudimos ver las imágenes del terrible asesinato de nuestro hijo. Él recibió su martirio desde la fortaleza y mansedumbre. Aún con nuestro corazón desgarrado, nos quedamos con la última mirada de él, que fue una mirada de misericordia. Y esto queremos que sea un mensaje para el mundo, el mensaje que el Espíritu Santo nos revela. Una mirada de misericordia. Ni siquiera tal vez ese muchacho en ese momento, con todo el dolor que tenía, tal vez ni siquiera sintió odio hacia ellos. Y a mí esto me impacta, hermanos, porque qué difícil es perdonar. Yo no sé a ustedes, pero perdonar es difícil, muy difícil. Pero más difícil es perdonar a alguien que usted siente que es su enemigo, a alguien que usted siente que le quitó algo tan valioso como un ser querido. Y a veces nuestras heridas son tan grandes, no por personas de afuera, sino por personas de nuestra casa, por un padre que nos abandonó,
una madre que te hirió, una madre que te dijo cosas groseras porque tal vez estaba amargada que el esposo se fue, este padre tal vez no solo abandonó, sino que molesta, no ayuda en la casa, tal vez estás sufriendo por un hijo que te ha decepcionado y sentís ahí que te duele lo que tu hijo te está haciendo. Tal vez no es el mejor hijo, pero no era lo que esperabas para él. Tal vez estás decepcionado por un novio que te hirió, una novia que te traicionó, que no fue fiel contigo, o que te dijo que te amaba y después te dañó. Tal vez estás sufriendo por un hermano que pelea, que te traiciona, que tiene comparación contigo, que te tiene envidia. No sé, tantas heridas que todos tenemos, tantas heridas que hoy todos vivimos, porque no hay una sola persona en el mundo que pueda decir que no tiene ni un enemigo. Cristo, que pudo haber sido, tuvo muchos enemigos. Pero todos tenemos enemigos, hermanos, en este mundo, y todos sufrimos, porque a veces pensamos que nosotros somos los únicos que sufrimos, y eso es una mentira. En el mundo encontraréis aflicción, dice el Señor, pero venced, así como yo he vencido. Todos, sea cristiano o no, usted va a encontrar aflicción en el mundo, pero lo importante es cómo vas a canalizar esa aflicción, ese dolor, esa herida que está en ti. Y yo creo que no hay nada más poderoso, una fuerza más poderosa que el perdón, hermanos. Nada se asemeja más a estar cerca de Dios que el perdón. Y aunque es difícil, muy difícil perdonar, pero usted puede hacerlo cuando tiene el amor de Dios, cuando dejas que Dios te sane. Y estoy convencida de esto, que estos muchachos, hermanos, que esos muchachos va a ir a esa familia y les va a pedir perdón, y hasta seguro van a orar por ellos y los van a bendecir. Y yo sé que en ese momento este muchacho joven que era menor de edad, que cometió eso, yo sé que en ese momento tal vez no se arrepienta en ese momento, pero ese muchacho va a pensar en algún momento de su vida, o en su encarcelamiento, o el día antes de morir, va a pensar que él vio a Dios, que vio a Dios a través de aquella familia que le vino y le pidió perdón, y que lo amó y que oró por él y que lo bendijo. Y sé cuántas personas hoy que te han hecho daño están lejos de Dios. ¿Por qué? Primero porque tal vez ellos nos hicieron daño, pero usted tiene que pensar esto, que una persona que lo hiere a usted lo va a herir, pero también nosotros herimos, porque la persona que hiere constantemente es porque ya fue herida y lo sigue haciendo. Y entonces yo creo que el perdón es lo que más nos va a conectar a Dios, a Jesús, a la cruz, porque el perdón, cuando damos perdón, nos tiene que llevar directamente a la cruz de Cristo, nos tiene que llevar a mirar al Señor clavado en esa cruz, derramando su sangre y pidiéndole perdón a Dios y diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y usted se tiene que identificar con Jesús, que fue determinante en ese momento de su vida, estar clavado en esa cruz. Él vino para eso. Él vino para hoy decirte: no me debes nada, yo te he perdonado todos tus pecados. El Señor dice: yo he saldado tu deuda, yo te he liberado de esa carga que llevas. Si lo quieres, si quieres, porque Dios siempre nos va a dar el libre albedrío, siempre va a querer que vengamos. Uy, es este de abajo, ¿no? Ese era Dios trayendo, no, mentira. Eso era para que no se durmieran, hermanos. Bueno, entonces yo creo de verdad que nos vamos a parecer a Jesús en el momento que usted perdone esa ofensa, y al que se la hizo, estarás más cerca de Dios.
y Jesús llevó nuestro castigo. Y esa conexión de venir a perdonar a una persona, hermanos, yo le voy a decir, cuando usted está perdonando a una persona, de verdad, es uno de los momentos más íntimos, donde más usted siente que el Señor y usted son unos, donde usted llora por quebranto y le entrega a aquella persona que le ha hecho tanto daño. Es donde puedes sentir realmente el amor incondicional de Dios cayendo sobre tu vida y sobre la vida de aquella persona. Es cuando te conectas a Jesús con ese acto sincero de perdón. Y nada se compara a eso. Nada se compara a estar en la presencia de Dios humillado y declarando: Señor, odio a esta persona, pero hoy decido perdonarla. Señor, te la pongo en tus manos. Sí, me trató mal. Sí, antes tal vez cuando teníamos odio le decíamos: Señor, véngate. O Señor, trata con él. O Señor, haz que se entienda que tiene que cambiar, que tiene que pedirme perdón. No, vamos ahí diciendo: Señor, te la entrego. Ya no quiero llevar esta carga, Señor. Y el Señor te va a decir: entrégame, suelta esta carga hoy y ya no lleves ese peso en tu corazón. Y sabe que cuando uno perdona, uno siente una gran libertad, hermanos. Usted siente una paz increíble. Usted siente el amor de Dios, un gozo increíble y una gran libertad. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa: ¿y por qué pasa esto de pedir perdón? ¿Por qué Dios me manda enemigos? ¿Por qué? A veces oramos diciéndole: Señor, llévame a una intimidad mayor contigo. Señor, yo quiero ser más maduro contigo, quiero que me uses. Señor, deseo que me lleves a ver tu gloria y que me llenes de tu poder. ¿Y sabe qué hace el Señor? Le manda un enemigo, le regala un enemigo, hasta se lo envuelve. Y lo peor es que es alguien bien cercano, hermanos. ¿Para qué? Para que te duela más. Porque Dios va a probarte, pero no solo no quiere probarte. El Señor lo que quiere es que tú te des cuenta qué es lo que hay en tu corazón, que estás herido con ese hermano, pero no estás herido realmente con él, porque esas heridas no son de él, esas heridas son viejas. Y como no has pensado en eso, porque las heridas y las emociones están en el alma. Y a veces cuidamos el cuerpo físico cuando está enfermo, pero ¿sabes qué? El alma no lo cuidamos, porque el alma es tan silenciosa, pero solo el que lo tiene sabe que solo se siente, que deprimido se siente, y no cuida el alma. Y Dios manda esas cosas para sanarnos, pero también para llevarnos a una madurez espiritual. Y usted no va a ser traicionado una vez. Usted va a ser traicionado muchas veces. Y muchas veces vas a pasar ahí. A veces la gente le pregunta: uy, ¿cómo se llega a la cima espiritual? Y entonces creen que la cima espiritual es predicar desde un altar, o cantar, o ser un misionero. O la cima espiritual es venir y decirle a la gente, ministrarlo, o orar en un momento dado por ellos. Está bien. Eso es un llamado, pero eso no es la cima espiritual. La cima espiritual es cuando usted ama, ora y bendice a alguien que le ha hecho daño. Ahí es cuando más cerca, más lleno, más autoridad, más poder y más gloria de Dios va a haber en tu vida. Cuando reconoces tu pecado y perdonas al que te ha hecho daño, es cuando la gloria de Dios realmente se posa sobre la vida de uno. Y el Señor dice en el Sermón del Monte, Él dice: vas a odiar, dice, la ley está en Mateo 5 del 43 al 48, pero Él dice, la ley dice, no sé si lo vamos a poner, bueno, dice, la ley dice: odien a sus enemigos y amen a sus amigos, a los que te hacen bien. Dice, sé amable, ama a tus, bueno, eso dice la ley. La ley dice, ame a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Pero el Señor dice, yo les digo, bueno, ahí está,
yo les digo, amen a su enemigo y oren por los que le persiguen, dice el Señor. En esta versión dice, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que le aborrecen y oren por los que le ultrajan y les persiguen. Ahí el Señor te está diciendo, ama, te está diciendo, bendice y te está diciendo, ora por los que te hacen daño. Y dice el otro versículo, 45, para que sean hijos de su Padre, porque que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Imagínense Dios siendo Dios pudiendo traer venganza sobre los malos. Aún así Él nos muestra su amor, que dice, trae la luz sobre los malos y los buenos, trae la lluvia sobre los buenos y los malos en este momento, y Él no hace acepción de ellos, para que seas hijo de Dios, para que la gente pueda decir, esa es una hija de Dios, me perdonó, me saldó la deuda, no me juzgó, porque hermanos, todos en algún momento hemos pecado, y porque cuando tenemos odio, todos juzgamos, todos condenamos, todos le echamos la culpa a los demás, y todos estamos llenos de orgullo y decimos, no, que venga esa persona a pedirme perdón, yo no voy a ir a pedirme perdón. Pero el Señor dice, el mismo Dios de paz dice, guarde tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, dice, irreprensible, sin mancha, para la venida de Cristo. El Señor quiere que guardes tu vida sin mancha. Y si el Señor te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonar? ¿Quién eres tú para decirle que no? Pero ¿qué quiere el Señor? Que por tus actos puedas hoy poder decir, soy hijo de Dios. Y dice, la palabra dice, a Pedro había una ley antes, cuando tenían, porque Pedro viene y le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Le dice. ¿Y por qué Pedro le dice hasta 7? Porque había una ley judía que te permitía perdonar, y era, perdonabas una vez, estabas bien, perdonabas 2, estabas bien, había que hacerlo, perdonabas 3, ya eras como, bueno, ni modo, voy a perdonar porque ya hay que perdonar. Y si perdonabas 4 veces, era como si hubieras hecho la máxima, en la 4ª vez ya no podías perdonar. En la 4ª vez podías seguir peleado con esa persona, podías seguir con rencor, y esa era la ley. Entonces Pedro viene y dice, hasta 7 veces, como diciendo, Señor, este es el número perfecto. Y el Señor le dice, no, Pedro, como Dios siempre nos habla con la verdad, le dice, no, Pedro, no es hasta 7, es hasta 60 veces 7. Y no es que usted saque la calculadora, hermano. Lo que Dios le está diciendo es sin límites. Usted tiene que perdonar siempre, no es opcional, no es negociable, no es algo que usted puede decir, no, Señor, cuando quiero sí, cuando quiero no, es un mandato de Dios, sin límites, siempre. Había una parábola de los 2 deudores, había un rey, ese rey es Dios, y este deudor, este rey, llama a su siervo, un siervo que le debía muchos millones de denarios, y entonces viene y le dice, pongámonos a cuentas. Y entonces dice, págame lo que me debes. Y él dijo, no puedo pagarle. Entonces voy a venderte, voy a vender tus hijos, voy a vender tu esposa para pagarme la deuda, ¿verdad? Como esclavos. Y entonces dice, no, Señor, y dice que se tira al suelo y le ruega, y le dice, Señor, ten misericordia de mí, que yo te voy a pagar, ten paciencia, yo voy a llegar a pagarte en un minuto todo esto que te debo, pero ten misericordia de mí. Y el Señor, movido a misericordia, lo perdona, y no solo lo perdonó, sino que le dijo, no me debes nada, vete en paz, no me debes nada, yo te perdono. Y él salió gozoso, pero apenas vio otro siervo que le debía plata, dice que lo agarró del cuello
Y le digo, págame lo que me debes. Tienes que pagarme lo que me debes. Le dice. Y él le dijo, perdón, yo no tengo la plata. Este solo le debía 100 denarios. El otro millones. Este solo le debía 100. No era nada. Y le dice, tienes que pagarme lo que me debes. Y él le dijo, por favor, igual le suplicó. Él le dice, no, hoy mismo te vas a la cárcel para que te torturen los verdugos. No los verdugos de esta iglesia, de apellido Verdugos, por favor, sino los verdugos de verdad. Y verdugos con B de bueno, hermano. Entonces, para que te torturen los verdugos. Y los amigos de este hombre fueron y le contaron al rey. Y el rey vino y le dijo, siervo malo, porque yo te perdoné una gran deuda. Tú no pudiste perdonar al que te hizo este daño. Y yo le pregunto, ¿ha perdonado usted? ¿Es usted ese siervo bueno que vino y le pidió perdón? ¿Y es usted esa persona que ha perdonado, como ese rey que perdonó todo lo que le debían? ¿Ha perdonado usted realmente? ¿O eres esa persona que todavía estás juzgando a uno sin darte cuenta que Cristo en la cruz de Calvario ya te perdonó todo? Que está saldada tu cuenta, pero tú sigues cobrando, tú sigues juzgando, tú sigues alimentando tus pensamientos de mal y de venganza. ¿Es usted esa persona? ¿O es esa persona que vive hoy en una cárcel, torturada? ¿Sabes por qué vivimos en cárceles? ¿Sabes por qué a veces no sentimos la gracia de Dios? ¿Sabes por qué a veces nuestras contestaciones no son contestadas? Porque estamos en cárceles. Estamos en cárceles porque nosotros mismos, por no perdonar, nos hemos metido en una prisión de oscuridad, donde ya yo no siento la presencia de Dios, donde ya ir a la presencia de Dios me cuesta mucho, donde siento que le pido a Dios y no veo resultados, donde siento que estoy estancado. Uno se estanca cuando está en esas prisiones de oscuridad, de falta de perdón. No sé usted, pero yo lo he vivido. Y fue el momento más duro de mi vida. Aunque Dios me maduró, aunque Dios lo permitió, y le doy gracias a Dios, porque entendí lo que es odiar a una persona, pero no se lo deseo a nadie. Una vez una muchacha que vino y me dijo, vino a consejería y yo le dije, me dijo que tenía problemas con el esposo, que el esposo era adúltero, que le había hecho mucho daño, que los hijos, y entonces le digo yo, tienes que perdonar, y me dice, no puedo, odio con todo mi corazón a mi esposo, odio con todo mi corazón a mi suegro, porque han sido malos, porque me han querido hacer daño. Y yo le dije, tienes que perdonar, porque yo pude ver la oscuridad en la que ella estaba y el odio que ella está. Yo le dije, no puedes salir de aquí sin perdonar, porque si no perdonas, te volverás una persona amargada, destruirás tu hogar, destruirás tu familia, lo destruirás todo. Al final me dice, sí, doña Jenny, voy a perdonar. Le hice ver que si Cristo la había perdonado, porque ella no podía perdonar. Y ella me dijo, es que ese hombre malo, mi suegro, quiere meter mis hijos en brujería y yo no quiero. Y yo entendí todo lo que ella me decía. Es cierto, es justo, estaba bien, le estaba diciendo, claro, eran malos, le habían hecho daño. Pero ahí era donde ella tenía que acudir a la cruz y ir y perdonar. Y hermanos, cuando empezamos a perdonar, ella perdonó a su esposo. Y en el momento que empezamos a perdonar a su suegro, no me van a creer, se fue la luz en ese momento. Pero antes de que empezara ese momento de que se iba la luz, ella me empezó a decir, doña Jenny, ahí está ese hombre, ahí está ese hombre que me ha hecho tanto daño. Y yo entendí que había un espíritu demoníaco. Yo lo podía sentir. Hasta se me paraban los pelos, hermanos. Cuando usted siente ese escalofrío. Yo sentía que el ambiente estaba lleno, como si nos hubieran rodeado todos los demonios. Y yo podía sentir eso, pero yo dije, no, tiene que irse habiendo perdonado.
Y ella me empezó a decir, ahí está, y se va la luz, hermanos. Y en ese momento yo dije, Dios mío, aquí me quedo, no sé qué hacer, pero saqué el celular, ¿verdad? Y yo dije, no, de aquí no nos vamos hasta que tú perdones y no tenga miedo, porque Cristo es nuestro Señor, Cristo nos libertará, porque Él vino a libertarte, Él vino a sacarte de ese cautiverio de oscuridad, porque cuando tú no perdonas, los demonios te atormentan, y eso era lo que ella estaba viviendo, que los demonios la atormentaban, y hermanos, vino la luz en ese momento. Y perdonó y fue libre, su hogar ha sido restaurado, hoy le sirve al Señor, tienen ministerio. Antes de morir perdonó a su suegro le pidió perdón a ella, a los chiquitos. Fue algo glorioso, se sanó con su hijo, fueron cosas gloriosas. Pero hermanos, hay que salir de eso. El 80% diría yo de que las personas que vienen opresionadas por demonios, ¿saben qué es? Falta de perdón, porque el enemigo nos mete en esas prisiones de oscuridad. Julio, me avisa, Julio. Gracias, Señor, gracias Señor. Hermanos, no quedes retenido en una prisión, de verdad. Perdonar no es olvidar, como nos dice la gente del mundo. Siempre nos dicen, olviden. Perdonar no es eso. Perdonar es ir a donde está la persona. Y si esa persona ya murió, es perdonarla. Ir a ese momento donde estaba tu padre, tu madre, y pedirles perdón y salir de esa. No te quedes retenido ahí en esa oscuridad, porque estarás estancado. Mateo 6, 14, 15 dice esto que es tan claro. Dice esta palabra que, hermanos, yo le quiero decir, esta palabra es fuerte. Por eso tenemos que perdonar. ¿Se puede poner? Tenemos problemas con el sonido, si no yo la leo aquí. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, Mateo 6. ¿Es Mateo 6? 14 y 15. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, yo perdonaré también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Si perdonas a los otros sus ofensas, yo también te perdonaré. Oiga, si perdonas, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te perdonará tus ofensas. Esto es serio, porque esto nos pone en conflicto con Dios. Nos pone en que tenemos que obedecer a Dios. No podemos discutir con Dios esto, hermanos. Hay que perdonar, porque si no, el Señor no perdonará nuestras ofensas si tú no perdonas. Y lo más triste de todo es que cuando usted no perdona, hermano, usted se va a llenar de amargura, usted se va a llenar de ira, usted se va a llenar de odio, y usted va a empezar a caminar en la vida así, modelándole eso a sus hijos, modelándole eso a su novio, modelándole eso a su esposo. La amargura es como un veneno, es como algo, como una hiel que se mete dentro de uno y uno empieza a odiar. El Señor dice, enójense, dice, o aírense, dice el Señor, pero no pequen, dice Él. Usted se puede enojar, es cierto, a veces nos enojamos, pero una cosa es enojarse. Y dice el Señor que este enojo no pase hasta el otro día, no pase después del atardecer, porque si no, entonces es pecado. Y usted tiene que decir y controlar sus emociones y decir, Señor, yo no puedo estar con esta amargura, porque la amargura, hermanos, la amargura no solo trae enfermedad emocional, no solo trae enfermedad física también, y te puede enfermar al extremo de tener un cáncer cuando guardas mucha amargura. Y también la amargura, cuando usted la deja mucho tiempo, se vuelve una raíz.
El Señor dice en Hebreos 12:15, vamos a buscar ese versículo. Dice, mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, cuando uno la tiene, usted sabe que una raíz, cuando una planta tiene raíz, es muy difícil de arrancar, no es lo mismo. Por eso Dios quiere que perdonemos inmediatamente cuando alguien nos hace daño, porque si ya se hace una raíz, ya va a costar mucho sacarla. Aparte, cuando la raíz, usted siembra una mata y la siembra a la par de una construcción y ella va creciendo, porque cualquier árbol da fruto, así también es la raíz de amargura, va a dar mucho fruto, pero fruto malo. Y cuando ese árbol va creciendo, las raíces hacen que la construcción se destruya. Usted ha visto que se levanta el concreto y empieza a mover bases de la casa. Pues eso es lo mismo cuando en tu corazón no has podido perdonar a alguien, a tu esposo, a tu ex esposo, a quien quiera que tenga que perdonar. Eso se lo estoy diciendo a alguien que Dios me está poniendo ahora. Tienes que sacar esa raíz, porque si no vas a destruir tu edificación, vas a destruir tu casa, vas a destruir tus hijos, y esta amargura va de generación en generación, dice, porque es algo que se va modelando y es algo que va a pasar. Si usted lo está haciendo, sus hijos también lo van a estar haciendo, y la raíz de amargura viene casi siempre porque hemos tenido padres rígidos, padres muy estrictos, padres que nos han maltratado, que nos han exigido cosas, o al contrario, padres tan flojos que nunca pusieron límites, que nunca pusieron disciplina, y que causó mucho rechazo en sus hijos, mucha desvalorización, mucha traición, mucho dolor. Es increíble, a veces parece que el ser flojo va a ser, no, hermanos, tiene que haber un equilibrio en Dios, una sabiduría de Dios. Le voy a pedir al grupo que suba. Y le voy a decir, este veneno mata, la amargura te puede matar, mata tus emociones, mata tu alma, mata tu espíritu. Y Dios vino para libertarte, Dios vino para sacarte de una cárcel. Voy a pedirle a Julio que suba y vamos a pedirle que suban. Voy a explicarles una cosita. Amén. Hermanos, hay mucho dolor. Cuando uno no perdona, es como si yo fuera un asesino. Es como si yo fuera una persona que asesina. Literalmente estoy matando a la otra persona. Literalmente tengo tanto odio, tanta venganza, tanto rencor, tanto resentimiento, que desearía ver en algún momento esa persona muerta. Y esa amargura es un veneno tan grande, hermanos, que es como si yo me tomara el veneno y pensara que por tomarme ese veneno el otro se va a morir. Pero así no va a pasar. El único que se va a morir eres tú cuando tomas ese veneno. Y aquí hay un ejemplo de alguien que es un asesino. No lo es mi yerno, así que la suegra no lo quiere matar, ¿verdad? Y lo va a echar de la casa. Pero bueno, digamos, un ejemplo, dije, ¿verdad? Un asesino, y este es la víctima. Y vamos a hacer un ejemplo de lo que pasa cuando usted odia a alguien tanto. Esa persona usted no se la puede sacar de la mente. Día y noche la tienes ahí. Te levantas y piensas en esa persona que odias. Te levantas y piensas en esa persona cada día. Vas a comerte un bocado y te sentís atado a esa persona. Cuando vas a comer algo, siempre se te viene primero la persona que odias y después sigues comiendo. Vas a ir a una fiesta familiar y no vas, porque sabes que te vas a encontrar a esa persona. Y entonces esa persona empieza a ser como un muerto, como alguien que usted carga y va caminando
y lo lleva a todos lados. Es una gran carga, pero no solo es un muerto que en el momento que muere, usted como asesino mata a esta persona, ¿verdad? Con sus actitudes, con sus pensamientos. ¿Y qué pasa con los muertos? Cuando mueren, ellos empiezan a sacar olores, empiezan a descomponerse y empiezan a podrirse. Y esto que está aquí, esto no es una venda, esto es un alambre de púas. Porque cuando uno odia, es como quedarse pegado del alambre de púas y empezar a sangrar y a sangrar y a sangrar. Y no querer soltarlo porque creemos que estamos haciendo daño al otro. Y me estoy haciendo daño yo. Y aquí está el alambre de púas en este momento entrando en esa persona que odia tanto. Y la sangre está empezando a salir de él. Y le está doliendo tanto, tanto porque está sufriendo. Y aquí está la víctima. Y la víctima se está pudriendo, se está contaminando. Y estás tú contaminándote con esa raíz de amargura. Y está contaminando todo, todo. Y hasta que llega el momento en que te envenenó todo. Y mueres espiritualmente. Puedes llegar a morir físicamente. Porque la amargura trae tantas enfermedades, hermanos. Pero hoy yo le quiero decir que aquí hay un Dios, que vino esta mañana a liberarlo a usted. Aquí hay un Dios que te perdona hasta el último pecado, que Él sabe que estás aquí, pero Él no te quiere ver más ahí. Él te está llamando esta mañana a la cruz. Él está diciendo: quiero que salgas de esto, de este sufrimiento. Quiero que salgas de la cueva donde el enemigo te ha metido. Quiero que salgas de ese dolor que tienes ahí. Y dice el Señor: yo vengo esta mañana aquí. Yo vengo a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu. Y yo estoy aquí. Y yo vengo esta mañana a hacer esto. A libertarte y a quitar esa carga que está en ti y a decirte: estás vivo. Yo te he perdonado, hijo. Yo te he perdonado, hija. Quiero que vengas a mi cruz. Quiero que me busques. Quiero que entiendas que yo te amo. Y quiero que me alabes. Ya no hay carga en ti. Ya no hay. Yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Aquí nadie te vino a buscar, mucho menos yo, pero menos el Señor. Hoy, así como te has sentido ultrajado, has sentido que te han hecho mucho daño, y por eso llevas esa carga tan grande. Hoy Dios dice: hija, hijo, quiero que sueltes esa carga. Entrégamela a mí. Entrega tu carga, entrega tu dolor, entrega tu amargura. Entrégame todo, hijo. Yo te amo, yo te perdono. ¿Cuántos de aquí nunca han sentido el perdón de Dios en su vida? ¿Cuántos de aquí están lejos de casa y se sienten tan culpables, tan heridos, tan dañados, y quisieran una oportunidad? No quisieran, has herido a muchas personas tal vez por tus actitudes, porque no conoces a Dios, y has herido a tanta gente y le has hecho daño a muchas personas, pero te sientes culpable, te sientes rechazado. Son muchas tus heridas, te sientes traicionado, te sientes que todo ha sido tan injusto en tu vida y abandonado, no solo por tus seres queridos, sino tal vez por Dios. Pero hoy Dios está aquí para perdonarte. Yo te perdono. El Señor dice: yo te perdono. Hijo, si vienes a la cruz, si te arrepientes de tus pecados,
Si te arrepientes de esos pecados, yo hoy te perdono. Y mi sangre es suficiente para limpiarte. Yo soy papá. Yo soy papá. Papá está aquí. Papá está sanando hoy esa infancia que tuvimos tan triste, tanta agresión, papás alcohólicos, papás que no estuvieron en la casa, mamás que nos regañaban. Nunca nadie nos pidió perdón, nunca nadie nos dijo cómo nos sentíamos, nunca nadie vio nuestro dolor. Cuántas veces quisimos morir, cuántas veces estábamos deprimidos, cuántas veces callamos y no dijimos lo que llevábamos adentro. Pero Dios sí lo vio, Dios sí lo vio. Dios vio tu dolor. Dios no es ajeno a la traición, no es ajeno a lo que te hicieron. Pero ya es tiempo de volver a casa. Ya es tiempo de sacar ese veneno. Ya es tiempo de que venga el perdón de papá a mi vida y me perdone y restaure mi casa, restaure mi vida. Dios quiere devolverte tu gozo, hija, hijo. Tu gozo te lo quiere devolver el Señor. Esa paz que has anhelado por tanto tiempo. Esa paz que has anhelado por tanto tiempo. Dios te la quiere devolver en este momento. Esa libertad. Perdona a los que te hicieron daño, dice el Señor. Perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacían. Así como tú una vez no sabías lo que hacías. Perdónalos. Perdónalos, dice el Señor. Quiero darte paz. Quiero darte libertad. Quiero darte mi gozo. Porque el gozo de tu Señor será tu fortaleza. El Señor camina hoy en estos pasillos. Tal vez son tantas las personas que te deben algo que hoy no podrías perdonarlos a todos. Pero Dios está ahí contigo. Y cuando alguien venga a pedirte perdón, no esperes tal vez que te diga te perdono. Tal vez no te lo va a decir, porque esa no es su manera de pedir perdón. Pero tal vez te va a hacer un favor, te va a dar un abrazo, te va a hacer sentir amado con cosas, con situaciones. Recíbele ese perdón. Si hay un cambio en él, recíbele ese perdón. Que hoy Dios sane tu casa, hoy Dios sane tus hijos, hoy Dios sane tu vida y hoy Dios sane aún a tus enemigos. Hoy te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Si nunca nadie te ha bendecido, si estás con tu familia ahí, hay una muestra de bendición que es tan poderosa y es darle un abrazo. A veces no se necesita declarar una palabra. Con un abrazo estás bendiciendo a la persona. Si estás solo, te puedes abrazar a ti mismo porque el Señor está contigo. Y si estás con una persona, yo te voy a pedir que esa persona de tu familia te abrace. Hija, perdóname, hijo, perdóname, te amo, perdóname. Mamá, perdóname, papá, perdóname. Abuelita, yerno, suegro, suegra, hermano, perdóname por lo que te hice. Dios está aquí, Él está sanándonos hoy. No importa que hayas venido solo, nunca te sientas solo, nunca te sientas solo. Porque Cristo vive en nosotros. Él y nosotros somos uno.